Listo. Un saludo a todos. Mi nombre es Ligia Cotacachi. Les estoy saludando desde la ciudad de Quito. Soy estudiante del tercer semestre de la carrera de Derecho. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la unidad 3, que se refiere a Sociología Básica del Derecho Ecuatoriano. Y, bueno, esta unidad describe la etapa histórica del predominio liberal en el Ecuador. Vamos a ver dos aspectos sociológicos de algunas constituciones relevantes. Estos aspectos son la sociedad ecuatoriana en el predominio liberal y la sociedad ecuatoriana en la restauración democrática. Ya, la sociedad ecuatoriana en el predominio liberal. Como habíamos dicho, esta es una etapa histórica, la cual se inició con la Revolución Liberal en 1895 y se extendió hasta 1944. Durante este periodo se promulgaron varias constituciones que contenían avances importantes en cuanto a la inclusión de grupos tradicionalmente marginados. Estas constituciones son la Constitución de 1896, la Constitución de 1906 y la Constitución de 1929. Ahora vamos a ver los aspectos más importantes de cada una. La Constitución de 1896. Aquí se eliminó los requisitos de profesión religiosa para la ciudadanía y los requisitos económicos para el presidente y los diputados. Esta es considerada una de las más importantes en la historia del país, ya que se estableció varios principios y disposiciones que sentaron las bases para la modernización y la democratización de la sociedad ecuatoriana. Entre algunos aspectos más importantes se pueden destacar la separación iglesia-estado, en donde se estableció la separación entre la Iglesia Católica y el Estado, lo cual permitió la libertad de culto y la igualdad de trato para todas las religiones. Eliminación de los requisitos religiosos. Aquí se eliminaron estos requisitos y con esto se pudieron ocupar cargos públicos y para ejercer la ciudadanía. El sufragio universal masculino. Se estableció el sufragio universal masculino, es decir, el derecho al voto para todos los hombres mayores de 21 años, independientemente de su condición social y económica. Eliminación de los requisitos económicos. Se eliminaron los requisitos económicos para ocupar cargos públicos, lo cual permitió una mayor participación política de los ciudadanos. Garantías individuales. La Constitución de 1896 estableció varias garantías individuales, como son libertad de expresión, libertad de reunión y la protección contra la detención arbitraria. La Constitución de 1906. Esta estableció la separación de la Iglesia y el Estado y además reconoció la existencia de otros grupos humanos en Ecuador. Entre los aspectos más importantes están la separación definitiva Iglesia-Estado. Se, est- eh, bueno, se estableció esta separación entre la Iglesia Católica y el Estado, lo que permitió la libertad de culto y la igualdad para todas las religiones. Laicismo del Estado. Se estableció el laicismo del Estado, lo que significó la eliminación de la influencia religiosa en la educación y la administración pública. Sufragio universal masculino obligatorio. Se estableció la obligatoriedad del sufragio universal masculino, es decir, el derecho y la obligación al voto para todos los hombres que sean mayores de 21 años.
Reconocimiento de los derechos de los trabajadores. La Constitución de 1906 reconoció los derechos de los trabajadores, incluyendo el derecho a la huelga y la protección contra la explotación laboral. Garantías individuales. Además de las eh, garantías mencionadas anteriormente, también se encuentra la protección contra la detención arbitraria. Organización del Poder Judicial. Se estableció la organización del Poder Judicial, incluyendo la creación de la Corte Suprema de Justicia. La Constitución de 1929. Bueno, esta no difirió significativamente de las anteriores en cuanto a la inclusión social. Estas constituciones reflejan los avances liberales en Ecuador. Durante este periodo, como habíamos dicho, se buscaron promover la igualdad y la justicia y la inclusión social. Entre los aspectos más importantes de esta constitución tenemos el fortalecimiento del poder ejecutivo, esta constitución fortaleció el poder ejecutivo otorgándole mayores facultades y responsabilidades al presidente de la República. Establecimiento de la Corte Suprema de Justicia. Eh, bueno, se estableció la Corte Suprema de Justicia como el máximo órgano judicial del país, con facultades para interpretar la Constitución y las leyes. Reconocimiento de los derechos de los trabajadores. La Constitución de 1929 reconoció los derechos de los trabajadores, incluyendo el derecho a la huelga, la protección contra la explotación laboral y la creación de la ley del trabajo. Protección de los derechos individuales. Se establecieron varias garantías individuales, como la libertad de expresión, la libertad de reunión y la protección contra la detención arbitraria. Establecimiento de la educación laica y gratuita. La Constitución de 1929 estableció la educación laica y gratuita como un derecho fundamental de todos los ciudadanos. Fortalecimiento de la descentralización. Se estableció la descentralización como un principio fundamental de la organización política del país, otorgándole así mayores facultades y responsabilidades a los gobiernos provinciales y municipales. Ahora tenemos el siguiente aspecto que se refiere a la sociedad ecuatoriana en la restauración democrática. La sociedad ecuatoriana en la restauración democrática de 1978 presentaba un panorama complejo. Aunque había superado en gran parte las diferenciaciones sociales y los modos de la primera mitad del siglo XX, todavía persistían dos marginaciones sustanciales, como son la exclusión de género y la exclusión étnica y cultural. La Constitución de 1978, elaborada por un grupo de juristas, no abordó adecuadamente estas exclusiones debido a su origen excluyente. Sin embargo, esta Constitución tuvo un marcado carácter liberal e incluyó en la ciudadanía a los analfabetos, quienes hasta entonces estaban privados de los derechos políticos. Esto fue especialmente relevante para las personas pertenecientes a los pueblos originarios. Posteriormente, de la Constitución de 1978, esta fue reformada en 1992 y se realizó una nueva codificación en 1994, la cual introdujo la noción del Estado social de derecho. Esta evolución refleja los esfuerzos por consolidar la democracia y abordar las desigualdades sociales en el Ecuador. Como conclusiones de este tema, tenemos tres. Una es la etapa histórica del predominio liberal en Ecuador que se inició con la Revolución Liberal de 1985 y se extendió hasta 1944.
Esta estuvo marcada por la promulgación de varias constituciones, las cuales contenían avances muy importantes en cuanto a la inclusión de grupos humanos que eran marginados. Las constituciones del predominio liberal en Ecuador reflejan los avances liberales en el país durante este periodo. Estas buscaron promover la igualdad, la justicia y la inclusión social. La inclusión de los analfabetos en la ciudadanía y las reformas posteriores reflejan los esfuerzos por construir una sociedad más justa y equitativa en Ecuador. Esto es todo. Muchas gracias por su atención.